¿Soñadores? No. ¿Constructores de sueños? Ha llegado el primer mueble a Éramos una vez. Nivelado. No se caerá, ¿no? No sé. Y ahí se va la esclava. ¡Ánimo! Que hay pollo al horno para cenar. Me tiene esclavizada, soñadores. No, Sartu. Que sí, Sartu. Que no, Sartu. Que sí, Sartu, hombre. En cuanto no miréis, nos vamos a subir al armario y lo vamos a tirar al suelo. Ay, triángulo. Te echaremos de menos. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenos días, soñadores. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Éramos una vez. ¡Pima! ¡Cocón! Muy buenos días, soñadores. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión estoy sola porque Ana se ha ido a trabajar para ganar dineritos. Vamos a continuar con las labores de dentro de casa, aunque hace buenísimo y me gustaría hacer cosas fuera, pero esto es un pequeño lapso que dura un día y medio y nos prima mucho lo de dentro. ¿Qué vamos a continuar? Pues vamos para allá, que os lo enseño. Como visteis en el vídeo anterior, tenemos aquí ya preparado el hueco para el fregadero y toda esta zona de aquí que va a ser encimera. Hemos comprado dos armarios muy baratitos en el Brico. Han sido 25 y 28 euros. Este es de dos puertas y este de aquí es de una única puerta. En total hacen 80 por 60, 1,40 m. Por eso tuvimos que hacer esta pequeña extensión de aquí porque no llegaba al 1,40 m. Bueno, y aquí os quiero enseñar esta pequeña cosita que nos han dejado. Es un bote para medir la concentración de argón. El argón es un gas que os dejaremos por aquí un poco especificaciones, pero es un gas muy peligroso que se da en algunas zonas de montaña. Antes de continuar con las obras hemos creído que era importante medir las concentraciones que podíamos tener de argón. Gracias a varias personas que nos han ayudado. Gracias a ellos vamos a poder comprobar si tenemos concentraciones de argón que puedan ser peligrosas y en caso de que las haya altas tendremos que hacer algún tipo de ventilación en el suelo porque es un gas que viene del suelo hacia arriba. No notas, es inoloro, es incoloro, no lo notas para nada, simplemente está ahí y es súper cancerígeno. Vamos a asegurarnos que las concentraciones son buenas y si no lo son habrá que hacer algo en el suelo. Volvemos al asunto. Esta pequeña extensión que hicimos la otra vez, esta parte de aquí, nos va a permitir poder colocar los dos armarios más la estantería de allí. Esa estantería va a ser trasladada aquí y va a poder entrar la estantería con los dos armarios. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Primero sacar un poco medidas y luego ir planteando el tema del mobiliario. Voy a ver si puedo, aunque sea, hacer los agujeros o tal, que además hemos comprado una broca guapa y hemos tenido que pedir un taladro bueno porque el taladro nuestro de batería no es suficientemente bueno como para hacer esos agujeros y además es que hemos pillado unos tacos bastante largos con la intención de que a ver si nos pilla un poco de piedra los tacos y así el amarre es más fuerte y los armarios no se caen, porque al final los armarios van a estar sujetando bastante peso y la idea es que no se nos caiga. Voy a empezar un poco viendo cómo son los armarios y tomando unas medidas y ver cómo podemos colocarlo. Vale, bien, la estantería mide 30 centímetros, o sea, hasta aquí. De la marca, aquí tengo 1,40, chaval. Es muy ajustado. Bueno, entiendo que los armarios, los enganches no los van a tener al final, o sea, en la esquina. O sí. Uf, voy a sacar los papeles, ¿sabes? Vamos a ver qué tal va. Sí, van en la esquina, mirad, fijaros. Esquina y esquina. Pues el enganche va a quedar aquí o por ahí, justo en el borde. Pero bueno, pillaremos piedra y ya veremos cómo lo ajustamos. Espero que sea fácil y si no, pues habrá que hacer algún apaño para ajustarlo bien. No van a entrar los armarios, es decir, aquí hay que dejar un margen, porque no vas a abrir la puerta bien si está el armario pegando a la estantería que va aquí en este lado. Entonces tiene que tener un margen de al menos 5 centímetros. Y vienes y eso te traslada hasta aquí, más o menos. ¿Qué vamos a hacer? Obviarlo. Yo creo que el hecho de que esté apoyado solamente en un lado, así que no esté regular, no importa tanto. Al final todo el armario va a estar apoyado en plano y yo creo que podré hacer el agujero bien en esa piedra y si no, pues ya veremos. Y ahora tengo dudas porque no sé si no colocar el de una puerta aquí y el de dos puertas ahí, porque tenemos un armario de dos puertas que mide 80 centímetros de ancho y otro de una puerta que es de 60. Entonces voy a pensar un poco a ver la practicidad que tendría y elegir cuál es cuál. El armario de una puerta se abre hacia la derecha.
Bueno, igual seguro que es intercambiable. Aunque se abriera a la izquierda, creo que es más cómodo que el armario de 2 puertas esté primero y luego el armario de 1 puerta en el lado derecho. Lo voy a plantear así. Voy a abrir la caja de 2 puertas y ver si se puede montar o cómo va el asunto. Top down, hear the sound of the breeze carrying us away. Dust in the rear view, free as a bird. This is our time, no matter what they say. Every mile behind only brought us here. Now the road is clear. Mientras Erika monta los armarios, os voy a explicar un poco mejor qué es el gas radón. Este gas es natural, invisible y sin olor, y se forma cuando el uranio de las rocas del subsuelo se descompone de manera natural. El radón sale del suelo y asciende poco a poco hacia la superficie. El problema es que cuando está en exterior se dispersa, pero en un espacio cerrado se concentra, y hay estudios que demuestran que una exposición prolongada a este gas está relacionada con ciertas enfermedades. Entra en las casas por el suelo, por las grietas, por los cimientos y por los muros en contacto con la tierra. Es más frecuente que aparezca en zonas graníticas, en terrenos fracturados y en áreas montañosas. Por eso hay regiones con más riesgo que otras, aunque puede aparecer en muchos sitios. ¿Y qué solución hay en caso de que salga que hay radón en el suelo? Pues es muy sencillo. Se hace un sistema de ventilación en el suelo para permitir que el gas circule y salga fuera. Ha llegado el momento decisivo. Voy a colgar el mueble y a ver si ha quedado nivelado. Ha llegado el primer mueble a Éramos una vez, nivelado automáticamente. Ya verás qué contenta se va a poner Ana cuando venga. Y ahora voy a hacer esto. Ahora sí. Tracatrá, tracatrá. Yo no sé realmente cuánto peso vamos a poder meter aquí, ¿eh? A ver, los tacos son... Mirad qué tochos son los tacos. O sea, son 6 centímetros creo que eran. 6 centímetros de taco. En 3 puntos diferentes. En una masa que lleva hecha ya... 10 días llevará eso hecho. Yo creo que vamos bien. Sí que me estoy dando cuenta, ahora que lo estoy pensando, de altura vamos un poco justas. Aquí cuando estemos fregando con los estos, esto va a estar un poco bajo, ¿no? Va a haber que bajar la altura del fregadero. Queríamos poner la altura un poco más alta, por más comodidad, pero bueno, también esa altura está bien. Nos vamos a tener que quedar más abajo que más arriba. Vale, voy a ir montando el tema de las puertas y ya luego planteamos el siguiente armario. 34 centímetros de sobra. Estos muebles, cuando hagamos la cocina definitiva, no van a ser los que utilicemos, pero no nos importa haberlos puesto porque el servicio que nos va a hacer va a ser tremendo y ya se buscará la manera de reutilizarlos. Aquí falta un tornillo, tío. Oh, nothing lasts forever, but we can sure as hell try. Girl, I'm loving the ride. You know I'm loving the ride. Oh yeah, I'm loving. Oh girl, you know I'm loving the ride. Oh girl, you know I'm loving the ride. Oh yeah, I'm loving the ride. No estoy nada satisfecha con el acabado que ha quedado en la puerta. O sea, es decir, el agujero que viene aquí es más pequeño que el tornillo que entra. Y entonces el tornillo, al pasar y llegar a esta parte de embellecimiento, lo quiebra. Y mirad qué marcas se han quedado. Por eso valen lo que valen. Hasta luego, Lucas. Vienen estos 4 tornillos que no sé para qué son, con las manillas, y luego vienen estos 2. Ahora lo que voy a hacer en la otra puerta es meter una broca del mismo grosor. Antes lo que he hecho ha sido meter una broca más pequeña. En este caso voy a meter una broca del mismo grosor para ver si así no se quiebra el embellecimiento.
Esta ha quedado perfecta. Y esta, mirad qué marcas. Chapuza de novata. Y aquí tengo el problema de lo de la tuerca. Que como falta el tornillo que viene aquí, no le puedo meter más para adentro y hacer que salga hacia afuera la bisagra y por lo tanto se enderece esto. Con los tornillos del otro armario igual lo podría hacer o no lo sé. No sé exactamente cómo conseguir... Yo supongo que se venderán tornillos como estos en algún lado para poder ponerlo ahí y así poder elevar un poco esta puerta y ya que queden perfectas. Bueno, cuando venga Ana, lo primero que va a querer hacer es meter cosas aquí dentro. Así que lo que voy a hacer es recoger, limpiar y emparejar esa zona, porque lo siguiente después de esto sería, para mi parecer, traer aquella estantería y meterla en esta esquina. Y para poder traer aquella estantería, primero queremos colocar las tablas que lo sujetan encima de esto. Y hay que prepararlo antes de colocar las tablas. Entonces voy a primero recoger un poco y pensar un poco en cómo vamos a plantear todo eso aquí. Faltaría el otro armario y luego aparte esto no se caerá, ¿no? No sé. Este lado le veo flojo. ¿Por qué lo veo flojo esto? No está del todo recto, yo creo. Eso es lo que le pasa. Que sobresale un poco y la pared no está del todo recta. Entonces, al no apoyar, tiene ese vaivén. Una opción que se me ocurre es meterle un taco aquí. ¿Sabéis lo que van a hacer las gatas cuando vengan, no? Subirse ahí arriba, a testearlo. Veremos lo que aguanta. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. ¿Os podéis creer, soñadores, que ya tengo el armario lleno? Mentira. Y desordenado. Mentira. No es mentira. Está desordenado. Ya me lo ha llenado de No sé cosas. cómo colocar las cosas. Mirad qué maravilla, pero me falta uno. Sí, Ya tenía tengo que estar montarlo. Llevas las cosas a su tiempo porque ha sido Nochevieja y he tenido que hacer barpees, ¿vale? Y tengo muchísimas agujetas porque en el WOD de CrossFit había 200 sentadillas. ¿Y a esta puerta ¿A qué quién le se le pasa? ocurrió hacer eso? Pues que falta un tornillo, que no sé si no... Intentar encontrar un tornillo similar porque si lo apretas ya se levanta un poco de aquí abajo y se corrige, algo así, de esta manera. Y entonces quedaría perfecto. Pero hay que Maravilloso. encontrar el tornillo. Lo pienso cargar de peso. Ha hecho las pruebas las gatas y aguantan mogollón de peso. Claro, porque están gordísimas ¿Sabes ellas. lo que pasa? Que como tengo público me da vergüenza. Ah, tenemos público. Vamos a girar, no porque está la pantalla de spoiler. No, no podemos. Ven para acá. Me van a ayudar a subir leña. Me van Ven, a ayudar, ven. no. Hay una que se está quedando ahí atrás que ella dice que pasa, que le duele la cabeza. Chumi, ¿Os acordáis de la Chumi que fue esclavizada ya en otras ocasiones? Pues esta vez más. Bueno, pero me Vamos a gustó. subir leña, pero vosotros os quedáis con Erika, que aquí falta algo. no me va a dar tiempo, pero aunque sea montar el armario y igual mañana ya lo colgamos y ya está. No te va a dar tiempo porque luego hay que comer. Y ver nuestro vídeo, que es a las 8. ¿Qué vas a enseñar? ¿Y por qué no sacáis la comida? ¡Wow! Haz los honores tú. Colócala. Por cierto, a todos los que habéis recibido pegatinas, que no hemos dicho nada porque era una sorpresa, las pegatinas son de buena calidad y están preparadas para estar a la intemperie, o sea que les dé el sol, que resisten que les dé los rayos UVA y sin perder el color y el agua, ¿vale? Así que lo podéis poner en los coches. Colócala. ¿Dónde la pongo? Hay que darle a la Chumi una pegatina. Vale. ¿Dónde aquí? ¿En el centro? Ahí. ¿Está en el centro? ¿Y por qué no aquí? No, en una esquina. Pero en la esquina... Pero qué mal. Eso es. Ahí. 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 ¿Está recto? Sí. ¿Segura? No. No, está torcido. Pues mala suerte, haberme Ay, dicho qué horror. antes. ¿Está No, torcido porque o está luego, bastante luego bien? cuando hagas esto así, se queda recto. Os dejamos aquí montando el mueble y nos vamos a subir leña. ¿Y Vámonos, por qué no Chumi. te llevas a la Chumi y grabáis cómo montáis, subís leña? Si ellos ya saben cómo se monta un mueble, esto es como el Ikea. Y que vean las pedazos de vistas que hay hoy que está dando el sol. Venga, vale, pues nos vamos a la calle. El plan es el siguiente. Yo cojo leña de abajo y te la traigo a un punto de por aquí. Y tú de por aquí la subes por aquí, hasta allí. Y si ves que es mucho, pues lo dejas a medias y luego lo subimos. Y a estos les dejamos aquí con las vistas y con nosotras. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last.
Ahí tenemos a la Chumi bajándome la cámara, para que veáis todo de cerca y no os perdáis detalle de la paliza que nos estamos dando. Y ahí se va la esclava. ¡Ánimo! Que hay pollo al horno para cenar. Fuimos previsoras y teníamos la leñera hasta arriba antes de que viniera el frío, pero está siendo un invierno bastante gélido. Incluso ya habéis visto que nos ha nevado un par de veces y la verdad que estamos quemando muchísimo. Por eso cada vez que viene visita aprovechamos para que nos ayuden a subir leña y seguir reponiendo la leñera, porque le estamos metiendo una mano. Stone could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Oh, all I know, all I know, all I know is this is where my heart is. Oh, I have seen many places where the beauty never ends. A ver. Llevaré. Y con esto y un bizcocho, oye, te puedo llevar yo uno, voy para arriba. Me vas a dar de comer ahora, ¿no? Sí, mi cuerpo decrépito lo agradece. No ha estado mal, ya hemos entrado en calor. Maravilloso, no está mal. Ya tenemos leña para una tarde. ¿Solo para una tarde? Para una tarde. ¿Qué dices? Madre mía. ¿Qué? Vamos a ver qué hacen las otras. Que nos han comido el pollo. Ay, qué bonito, nena. Sí, la verdad que sí. Está la cámara cansada. Pero, che, ¿el micro? Llevo el micro en el bolsillo. Bueno, que se va bien. Espera, apaga la música, que si no... Derechos de autor, derechos de autor. Nos hemos subido toda la leña. Toda la leña. Toda la leña. De micrófono. ¿Me micronofas? Que estoy pensando que igual este armario lo ponemos un poco más para arriba. Por el agujero este, la piedra, porque son 60 centímetros de ancho lo que mide el armario, ¿vale? Entonces, mira dónde pilla. Justo en el boquete. Si lo ponemos un poco más para arriba, y así también es más fácil, esto quedaría un poco así, un poco desparejo. ¿Os va a dar mal al ojo? O la otra opción es echar masa por aquí. Otra vez. Ponlo más para arriba, que no le va a dar mal a ojo a nadie. Esto es provisional, es una cocina provisional, cocina, baño, esquina. Ya está el armario montado, falta la puerta y mañana se termina. Y estaba yo pensando, ¿no se podría poner otra balda? Esa es la puerta y esta es la balda. Pero ¿no podríamos comprar otra balda y ponerle dos baldas y que tenga, en vez de esto así... Hasta luego, mira a ver si lo rompes. Que tuviera, por ejemplo, aquí y otro aquí. Sí. Pues este solamente viene con una tabla. Ya, pero es que la tabla hay que cortarla perfecta y todo eso. Pues se corta perfecta con la motosierra. Soñadores, vamos a comer pollo al horno. Se acabó. Mañana más. Adiós. Adiós. Vamos a colgar el mueble, por fin. Como ya os enseñamos ayer, los 60 centímetros llegan hasta esta zona. Vamos a subir un poco de altura el armario hasta aquí y vamos a rezar con que no se quiebre la roca y también con que la broca agujeree bien. Tenemos este taladro que es bastante potente, más antiguo que la pana, pero tiene bastante potencia y vamos a rezar con que lo agujeree bien y no se quiebre la roca. Y bueno, va a quedar un poco más alto que este, igual se queda pues yo que sé, 5 o 6 centímetros, pero no nos importa. Vamos a priorizar, como siempre, funcionalidad con estética. Luego la estética pues ya cuando se acabe la casa. I don't understand when I say something. You put your head in the sand. I'm so confused. Are you just wasting my time? If you don't like me now, if you don't like me, if you don't like me, I don't understand. Try to say something, but you just put your head in the sand. I'm so confused. Are
Esta parte de aquí, de la derecha de Erika, en un principio teníamos pensado enfoscarla, pero al final hemos decidido que con la guerra que nos ha dado la pared vamos a priorizar la zona que más nos hace falta, y en concreto este tramo pequeñito que queda aquí, como ya tiene un poco de revoque hecho, de momento lo vamos a dejar así, porque en esta zona alquilar unos armarios nos da igual que esté de una manera o de otra. Ay. Voy a pasarme hoy por la tienda a ver si encuentro chismes como estos. Y si les hay, vamos a poner doble tabla. Porque, por ejemplo, aquí en el medio pueden ir los vasos, aquí abajo platos y ahí arriba, pues cazuelas. Que no es que vaya a entrar mucho, pero el hecho de tener otra balda más será algo pues mucho más cómodo. Ña. Y no voy a colocar lo de las puertas, porque hay que encontrar un tornillo como estos. Es un poco especial, no se va a apreciar. Pero bueno. Es un tornillo un poco especial porque tiene un tope, que es lo que hace que lo empuje hacia afuera. Y bueno, me voy a llevar uno de estos también a ver si encontramos. Y encontramos una tabla medida que es de 26 por 57. 26 por 57. 26 por 57. Por 1,5. Y aquí tenemos la nueva casa de las gatas. ¿Estás cómoda, Jin? Aquí falta un cojín o algo. ¡Ay, Dios mío! Qué cosita más torpe. Ay, mi amor. Te queremos. ¡Ay, Dios mío! Qué cosita más torpe. Ay, mi amor. Te queremos. Pobrecita. Te queremos. Pobrecita, como un gato falla un salto así, mi amor. Mi vida. Por Dios. ¿Vosotros también tenéis gatos así? Pero si tienes 6 años, ¿cómo has fallado un salto tan corto? Ya no te gasto más bromas. ¿Sabes por qué me has metido ahí, imbécil? ¿Soñadores? No. ¿Constructores de sueños? Es verdad, a partir de ahora somos constructores de sueños. Pues mirad lo que hemos construido. Ana está contenta. Hemos ido a la tienda favorita de las nenas y hemos comprado una tabla. Y hemos parado en casa de un amigo y la hemos cortado a medida. Y no Sartu. Y así, sí, mira. No Sartu. Que sí, Sartu. Que no Sartu. Que sí, Sartu, hombre, que estas cosas se meten así. Claro. Y luego hemos comprado otro para este. Como no Sartu, ya verás tú. Aquí hay problemas. Y luego hemos comprado estas casitas. Y luego Ana ha tenido una idea magnífica, y es que este retal que ha sobrado de cortar una de las tablas, ahora quiero una balda para las especias y para las infusiones. Y este para que no os dé toc. Porque como faltaba tornillo, ya recordáis que faltaba tornillo faltaba en esta bisagra, pues hemos comprado uno exactamente igual para ponerlo, para que no os dé ni nos dé, porque eso a mí me genera muchísimo toque y hay que corregirlo. ¿Cómo? ¿Dónde la vamos a poner? Pues ya veremos, porque igual pega más, ahí no compensa igual, ¿no? Aquí. Ahí va la estantería. No. A ver, que los soñadores no se enteran. Ahí donde lo quieres poner va la estantería. Yo creo que llega hasta ahí. Entonces igual cuando tengamos la pared hecha, pues más para la izquierda. A lo mejor pega justo con la estantería, da la medida. Y si no, me tendré que esperar. ¿Cuándo te vas a poner con esa pared? No lo sé. Me tiene esclavizada, soñadores. ¿Y qué más? Ya está. Voy con guantes. Hace un frío del carajo. Ha caído una nevada esta mañana y hemos dicho, oh Dios mío, no tenemos provisiones. ¿Dónde vamos nosotras si no hay comida para una semana? Nos hemos bajado corriendo. Y cuando hemos vuelto, había un sol radiante y no quedaba un copo de nieve. Ni un copo de nieve. Pero viene una gorda, yo lo sé. Sí. Se huele en el ambiente. Sí. Este ambiente frío y gélido. Frío y seco. Yes. Eso es lo que es nieve profunda. Por lo tanto, vamos a traer leña. Es verdad, habría que traer un poco. Hombre, habría que traer una miaja de leña, aunque sea así. Bueno, tú sigue un rato y que yo necesito hacer esto ya. Os voy a dejar con Erika, que va a seguir ahí enredando, y luego pues Luego ya vamos a por veremos leña, lo cariño. que hacemos. Como no podía ser de otra manera, Ana ya ha llenado el armario. Yo no he sido y no está lleno. Bueno, pues tengo que vaciarlo y ya pongo las 2 baldas. No hace falta que lo vacíes. Sar tu balda y mueves. Bueno, tampoco hay tanta cosa. No diréis que somos unas genias, que hemos sacado otro huequito más y otro huequito más. ¡Ay, ay, ay, qué bonito! Tienes ganas, ¿verdad? Tengo muchas ganas de ordenar eso. Pues igual te dejo mientras yo me como unas galletas, que las estoy viendo. ¡Ajá! ¡Ay, qué rico! Escucha el coro que dice: con alegría vengo yo, vengo siempre con felicidad. Cuando te sientes sola, llámame, no pierdas la oportunidad. Con alegría
pierdas la oportunidad. Bueno, pues están las puertas perfectas ya, ¿eh? Ahora dale la vuelta al tigre. La vuelta al tigre no se le puede dar. Os vamos a explicar por qué. Nos lo habéis dicho muchos. ¿Que por qué tenemos al tigre del revés? Y es porque el tigre tiene fardolios en los pies. ¿Ves? ¿Veis estos fardolios? Pues imaginaos esos fardolios ahí en el suelo, recogiendo toda la mierda. O sea, la manta recoge mierda, pero así recoge menos A mierda. lo mejor tendríamos que comprar una aspiradora y todo se acabaría. Tú y yo, la combinación perfecta. No pierdas la oportunidad. Mano para arriba ahí. No te pierdas. Ay, no te pierdas, mamá. Es la verdad, díselo. No te pierdas. Ay, no te pierdas, mamá. Ey, sale, no te pierdas, mamá. No te pierdas, mamá. Dale, dale. Dale más. Dale más, hija mía. Es que si lo coge mucho, luego no le da. Si no ha salido aún. Ah, vale. Para. Mierda, para. Vale, dale. No. Vale, ahí. Dale, a ver. ¿Entra? Esto sí. Ah, pues ya está. Perfecto este. Marichocho. Uy, va. Siempre pasa algo. Las campanas de Belén. ¡Cling! Ahora me voy a poner a colocar los cacharritos aquí, que es principalmente una de las cosas que estamos deseando hacer. Bueno, esa solución, menos mal. ¿Qué le pasa a esta solución? Lámparas Ikea. ¿Qué Ikea? ¿Qué te pasa, amor? A ver, maravilloso. Bueno, lo único que arde está un poco a la virule. Eso no pasa nada. Soñadores, las nenas tienen armarios. ¿Vas a empezar a llenarlo de Sí, cosas? ahora mismo. Ay, qué maravilla. Te paso el legado del ordenador y me pongo yo aquí. Ordenar y recoger. Y bajo la atenta mirada del felino hago una de las cosas que más ganas teníamos. Guardar toda la cacharrería en un armario ordenadito y limpito. Ya lo tengo colocado. Ahora hace falta que le parezca correcto a la otra de la casa. Porque claro, cada uno tiene su orden y entonces tiene que ser cómodo para los dos. Porque si no es un follón. A ver, amorcito. ¡Tachán! Pues está bastante bien. ¿Te parece correcto? ¿Este cacharro para qué sirve? Para nada. Lo usamos En verdad no vale para nada. Mierda. Que el rabo una vaca. A la Lo va. podemos dejar para las gatitas, para el agua. Ocupa mucho porque es muy ancho. Pero bueno, podría ser. Ahora falta lo que son los cubiertos y, bueno, pues las paletas de cocinar y todo eso. Aún no sabemos dónde ponerlo, las sartenes. Pero como aún hay que ampliar aquí, lo iremos viendo a medida que avancemos. He colocado aquí alguna cosa, pero no voy a colocar más porque aquello que hay allí que no puedo enfocar porque la pizarra está sin tapar y estáis ahí ojo a visor, va a haber que quitarlo también. Y cuando lo quite, pues más o menos iré viendo qué me hace falta meter aquí dentro, qué dejo en la estantería, qué me como y todo eso. Entonces, de momento, lo damos por concluido. Y hoy, queridos, la cámara se vaya a dormir. En cuanto no miréis, nos vamos a subir al armario y lo vamos a tirar al suelo. Bueno, antes de irnos os voy a enseñar la cena que me está preparando mi amorcito. Eso es kombucha, esto es ensalada, ¿de qué? Lechuga. Espinacas, col lombarda, aguacate, chucrut, cebolleta fresca. Estas son semillas de lino y luego le vamos a echar queso fresco. Muy rico. Y tenemos también caldo de huesos y puré de verdura. ¡Ay, que me quemo! Muy calentito. Y ahora sí que sí, nos vamos. Adiós. ¿Qué insatisfacción tienen mis gatitas? ¿Qué les pasa? A ver, ¿qué hacéis ahí las dos? Hay una cosa blanca y esponjosa en la calle. Y a mí no me gusta que se me mojen las patitas y está muy frío. ¿Está frío? ¿Y qué es eso? No sé, sal a hablar con el Francis ese a ver la que ha liado. Vamos a salir a ver qué les pasa a las gatas. ¡Se hay luz! ¡Ay, que va un poco! Yo quería más. Como un poco. Un poco. ¿Medio metro? No hay medio metro. No. Hay 2 centímetros. Déjame salir. 2 centímetros helados, chaval. Bueno. Hola. Por eso no salen las mendrugas. Pues muy esponjoso no está, es como modo granizo. ¡Hala! Nieve. Mirar, a lo mejor cae más. Sí, creo que luego daban algo más. Luego pero dan más. hace igual demasiado frío para nevar. A Pepe le gusta mucho. Mira cómo lo puede ver. Mira cómo lo puede ver. Ay, cómo lo muerde. ¡Hala! A ver, Pepito. ¡Ay! ¿Qué es eso, Pepito? Pepe, vale, ven. Bueno, Joder, qué frío está esto, ¿no?
¿Qué es lo que ha pasado ahí, mis patas? No me gusta. ¿A qué huele? Gaya, no sé, mami. No me gusta mucho esta sensación. Esto está muy frío. No le gusta. ¿No le gusta aquí la galla? Sí. Pon un timelapse, igual sale el sol. Lo voy a poner, es que... Si sale el sol, cargar además muy súper rápido. Porque ya sabes, el sol claro. refleja en la nieve y carga lo que da el sol más lo que da la nieve. Although you're earthbound, Os voy a enseñar una cosa, pero no voy a enfocar mucho porque no quiero que se me enfaden. Nuestra cuesta es criminal, por eso nosotras, sabiendo que iba a nevar, dejamos el coche abajo. Han subido varios vecinos, se ha quedado trabado el primero y mira que están acostumbrados. Pero ahora mismo lo que hay en la cuesta es todo hielo, entonces se ha quedado trabado el primero y ahora se acaba de quedar trabado el segundo. Y tenemos un atasco de coches en casa. Os lo voy a enseñar un poco de refilón y lo quito, que tampoco es cuestión. ¿Veis? Ahí tenemos un coche que ha intentado subir y desde aquí se ha quedado trabado, ha tenido que dar marcha atrás y le hemos puesto unas piedras para que no se le vaya de casa. Y luego tenemos al otro que otro vecino le ha conseguido meter el coche en la cuneta. Y son las historias invernales. Ya se han ido los paisanos, os vamos a enseñar un poco lo que os decía. Fijaros, este se ha quedado aquí. Hemos sacado la pala para intentar quitar en las ruedas y que saliera, pero es demasiado hielo. Este le hemos dejado aquí trabado con dos piedras, que mirad dónde está, ¿eh? Él se ha quedado atascado un poquito más para arriba. Ha ido dejando caer el coche, pero cuando ha llegado aquí... se le estaba yendo ya con peligro de caerse y ha tenido que parar. El otro vecino que estaba subiendo se ha quedado trabado ahí arriba y entonces ha habido que meter el coche a la cuneta. Y es que esto es hielo, todo hielo. Nuestra cuesta, a partir más o menos de donde está esa cabaña, este tramo ya es un poco peliagudo y justo ya a la altura de nuestra cabaña, hasta donde está Erika, es un tramo que cuando ha nevado alguna vez ya ha pasado alguna historia. Es una movida porque tienen que dejar los coches aquí trabados, no les pueden mover. Ha puesto Erika un triángulo allí arriba para los que vienen que sepan que pasa algo y luego tenemos que poner un triángulo ahí abajo para evitar que suban, porque si alguien empieza a subir y de repente se encuentra este marrón, va a tener un problema también. ¿Algo que añadir a mi explicación? No, que esto resbala mogollón. Sí, que vamos a poner triángulos. He puesto uno ahí arriba, bastante visible. Porque si tú pones aquí una baliza, ¿de qué te sirve la baliza? Benditos triángulos. Para cuando quieren ver la baliza están delante del coche. No, y se nos monta... Y se clava otro coche aquí. Se nos monta aquí un concesionario de coches. Voy a bajarlo hasta abajo, hasta el principio de la cuesta. Para que en cuanto lo vean se den cuenta de que hay dos coches parados. Porque igual piensan que están los coches aquí sin más y siguen y se ven Y luego es una... Uy, que me mato. Es una historia, lo que os decía, que recular y dar marcha atrás, aquí no pueden dar la vuelta, además. Y es peligrosísimo intentar. Me dice, Ana, quítate. Yo ya me iba a quitar, estaba preparada para saltar. Triángulo, triángulo. Te echaremos de menos. No, porque yo no los pienso sacar del coche, ¿eh? Yo tampoco. Pero no está como Coche. prohibido. No está como prohibido. Llevarlos, ¿no? Usarlos. No, Oye, hombre, pues, ¿cómo lo van a prohibir? No sé. Me suena que sí. Que los iban a prohibir. Ahora, estos triángulos son un poco raros, ¿no? A ver, déjame. Sí, que son... Eso. Sí. Con los triángulos protege tu vida. Mira, mira. Está Pepe. Lo que pasa es que le gusta mucho la nieve, porque está muy blanquita y le gusta. Es fresquita y está pomposita y le gusta. Sí, le gusta. No está pomposa, cariño, es un bloque de hielo. ¿Será el fin de las aventuras de la nieve hoy?
Uy, se atascarán nuestros 3 coches más. Noticias frescas desde Villa Ericana. Estoy tan emocionada que no me salen las palabras. Se nos está yendo la olla un poquitito. Y está yendo la olla. Hemos estado pensando... Estaba con esta baldita. ¿Y dónde la puedo poner? Porque ha sobrado y la puedo poner aquí. Guau, qué bonito. O sea, Y entonces... es que no me gusta ahora esa estantería en esa esquina. Porque ¿por qué no aprovechamos este hueco de esta otra manera? Ponemos otro armario aquí y otro armario aquí. Voy a explicarlo. La estantería que tenemos allí, que nos voy a enseñar porque la pizarra está sin tapar, no me convence. Considero que va a ocupar mucho espacio y además es un poco dengue. Entonces, de repente le he dicho a Erika... Explica a la gente qué es dengue. Que hay mucha gente que no nos entiende, que son expresiones muy castellano-manchegas. Vale, dengue quiere decir que es como flácido, como débil, como... Eso es dengue. Y entonces le he dicho, ¿por qué no? Todo esto va evolucionando, ¿no? Porque primero le he dicho, ¿y si ponemos una estantería esquinera y luego colgamos aquí otro mueble? Y eso se ha ido elaborando hasta que Ericus Pensantus ha dicho que mejor lo que vamos a hacer es... Ericus Pensantus ha pensado una cosa, ahora mismo, en este mismo instante. Aquí hay un agujero. Ahora mismo. Yo cojo y taladro. Meto un tubo. Pongo una campana extractora. Una campana extractora, unos fuegos y aquí el armario. Y el fregadero al lado, ¿ves? Fregar, ¿eh? Al lado del fregadero. Nada. No va a ser porque es una movida. Creo que es una idea fascinante, ¿verdad? Pues dejamos lo de la campana, no se hace lo de la campana, pero se ponen los fuegos que tenemos ahí, con la bombona ahí debajo. Tenemos unos fuegos de butano. Nos hemos perdido. El caso es que en esa esquina vamos a comprar unas tablas como las que hemos comprado para aumentar los armarios. Enseña las baldas mientras sigues pensando. ¿Qué baldas? Estas balditas que hemos comprado... Pues compramos más y metemos baldas en la esquina. Y luego seguido habrá que tapar mi agujero este que tanto me gusta y que lo uso para poner inciensos. Eso lo tapamos y ponemos... La estantería llegaría hasta aquí y luego meteríamos un armario que llegaría hasta aquí. ¿Cómo lo veis? Y entonces tendríamos un montón de Dejadnos espacio. en comentarios todo lo que vosotros haríais, que no os vamos a hacer ni caso porque, claro, es que ya sabéis cuál es el tema. Pero otro día nos dejaron un comentario y ¿cómo era el comentario? Qué pena que no podáis leer los comentarios con toda la sabiduría, con todos los consejos Ya, que os pero dejan. ¿sabéis lo que pasa? Que leemos los comentarios después de que hayamos hecho la picia. Obvio. Entonces no es que os ignoremos, es que va todo como a postiempo. Bueno, el caso es que es el siguiente. Ay, voy a hacer una infusión, mira, fíjate lo que voy a hacer, Aquí. cariño. Aquí podemos poner los fuegos de butano, que aunque muchas veces cocinamos con la chapa, cuando empieza a hacer menos frío, pues no hace falta irse a la caravana, que es un rollo. La caravana se quedaría única y exclusivamente de almacén, despensa, nevera en invierno, y aquí tendríamos una cocina pues muy digna de cualquier apartamento. En tamaño ya será como lo demás de un piso. Recordad que es provisional, que esta no es la cocina futura, pero para la cocina futura aún quedan unas cuantas lunas. Va a continuar Erika con lo siguiente, os voy a enfocar. Aquí va el fregadero, eso ya lo tenéis claro. ¿Qué ocurre con el fregadero? Queda muy alto, va a estorbar teniendo este mueble aquí. Hay que bajarle altura. Y es lo que va a hacer ahora Erika. Tendrá que, no sé, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Sacar con mucho mimo los ladrillos y cortar? Este ladrillo directamente seguramente lo quite. Es que no lo sé. Explica el plan. Habíamos estado pensando que lo suyo sería que este fregadero no solamente apoye en un lado y apoye en el otro, sino también apoyen en esta parte de atrás. Y aparte así, en esta parte de atrás, pues apoyar el jabón, no sé qué, el estropajo y que quede todo uniforme para que no se haga un choco de mierda como el choco de mierda que tenemos ahí detrás. ¿Han visto el choco de mierda? No, ¿En porque serio? no os enseñamos los chocos de mierda. ¿Quieres enseñar el choco de mierda? Está lleno de mierda. Venga, enseña el choco. Ilumíname, porque si no, ¿qué Pues van que a ver? iluminar, pues ya está, pues no hace Bueno, falta, pues- pues es un choco, los chocos son oscuros. Mira. Pues eso. Todo caca. Y eso que lo limpiamos de vez en cuando. Sí, pero da igual. Lo aspiramos y así. Pero bueno, se pone un ladrillo y así no cae mierda y encima de ese ladrillo podemos apoyar cosas. Igual se pueden poner 2 o 3 baldositas también para poder pasar una bayeta. Escucha, esta cocina... Bayetas que no usamos porque en un lugar tan así pues no puedes estar teniendo pues bayetas porque no son nada limpias. Esta cocina va a tener ya más o menos el tamaño de un apartamento, ¿eh? Sí, sobre todo si es japonés. Si se pone ese ladrillo en el cual va a apoyar el fregadero encima de esto, aún queda más alto. Nos hemos dado cuenta de que los armarios están un poco bajos, entonces aquí subir de altura no es viable. O una de dos. O quitar estos ladrillos o cortarlos. Pero cortarlos implica que vamos a manchar todo de polvo. Y tenemos aquí el armario. Si podemos evitarlo, lo vamos a evitar. No, porra no.
No, pero cincel y maceta sí, si lo traes, yo creo que lo podemos hacer. Venga, va. Hala, ya nos venimos arriba. Y entonces los ladrillos no se joden, los reaprovechamos, pero cortados con un agujero menos. No es que tengamos afición con romper, destruir y reconstruir otra vez todo. Lo que ocurre es que cuando estás haciendo cosas así tan provisionales e improvisadas, muchas veces es difícil poder medir con exactitud. Y es muy fácil pues tener pequeñas cagaditas, como en este caso, por ejemplo, en el que los armarios no los hemos podido subir de altura más y eso ha condicionado que la estructura del lavabo, que ya la teníamos hecha, se haya quedado demasiado alta. Yo creo que 5 centímetros y medio va a ser bien. Esta altura estará bien con un agujero que pongamos aquí, pero aquí nos encontramos el problema de que hay que colocar el ladrillo rasillero. Entonces debería de entrar ese ladrillo rasillero por debajo para que quede a la misma altura que este. Voy a intentar hacerlo con el cincel y la maceta. ¿Qué opináis? ¿Que me va a salir o que no? Hola, mi que le va a bebé. salir? Abrirme las puertas, con esos pulgares oponibles que tenéis. Yo no puedo sola. Mirad, se ha debido arrimar a la estufa y se le han puesto los bigotes del lado izquierdo como a Dalí. Ay, qué bebé tan bonito. Adorad al gato. A los felinos. Soy un cachorro de león, no soy un gato. Oye, bebé. Se está volviendo mimosa porque está ya viejuna. Bueno, No viejuna. la llames vieja, tiene 6 años. Tiene 6 años y se está volviendo pocholita. Ala. Vale, voy a marcar 10 centímetros y voy a intentar picarlo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que lo conseguiré? Hombre, claro que lo creo. Y necesito un agujero, entonces es la tercera línea. Yo te apoyo con el ánimo. $9 por 85. ¿Mi pinche lo hace? 9 por 85, sí. Tenemos aquí algún retalillo cubierto de nieve. Voy a mirar qué hay y sacaré de aquí lo que hay que cortar. Si os fijáis bien tras de mí, está el coche aún que esta mañana se quedó trabado en la carretera, pero ya no queda ni una gota de nieve ni de hielo. Y son las maravillas que tiene la montaña, que te puedes levantar con todo empantanado blanco y de repente cuando llega la tarde no queda ya prácticamente ni un resquicio de nieve. For you. Voy a probarlo. Mirad qué tenemos aquí. Caldito de huesos con garbancitos ecológicos de León que cultiva el marido de mi madre. Esto está exquisito, señores. Exquisito. Pero esto para nosotras, para vosotros no hay. Pues así. Ahí tendré que poner género para que esto se quede acá atrás. Y perfecto, ¿ah? Bueno, voy a decirle a mi pinche, este que tenemos aquí, pinche, déjame en paz, dame chuches o algo. Este pinche no, al otro pinche. Por cierto, estás pisando lo recién hecho. El otro pinche está pendiente. A ver si desmonta todo el tema este del fregadero y lo ponemos. Porque, soñadores, para variar, ha sobrado mucho más. Repechito. Estoy dándole vueltas. Yo no sé si con una capa de masa valdrá para que el fregadero asiente bien. Entonces, que Ana desmonte todo ese tinglado mientras yo me pongo un rato con el ordenador y mientras lo desmonta, lo limpia un poco y tal,
Pues voy pensando cómo poner el fregadero aquí. Estamos en un momento de la historia de Villaricana que pasará a los tiempos de los tiempos. Amén. Amén. ¿Y cuál es? La última vaciada de cubo. Voy a vaciar el cubo por última vez. Gracias por acompañarnos tanto tiempo, pero ya es hora de que te vayas a tomar viento. Es impresionante lo que un simple cubo puede dar de sí, y es que este cubo ha sido el que nos ha permitido tener fregadero dentro de casa durante casi 2 años. Y no solo eso, jugó un papel esencial cuando salió el manantial dentro de casa, ya que fue con este cubo y con otro igualito que él, que no pudo sobrevivir a la odisea, con los que sacábamos todo el agua que estaba saliendo. Así que fijaros si tiene solera el cubo de marras. Ahora se aprecia mejor el pequeño nido de porquería que teníamos ahí. ¡Mierda! ¡Llámalo por su nombre! Mierda, ahora hay que quitar esto verde que ya no pinta nada ahí. Y luego hay una cuestión, queridos. ¿Sabéis qué es esto, no? Esta es la manguerica que le trae agua al fregadero. ¿Sabéis qué es esto, no? Un tabique que se interpone entre la manguera y donde va a estar el fregadero. Hay que hacer un agujero al tabique. ¿Por dónde va a entrar el agua? Ahora mismo me estaba dando cuenta. Y es que, si tú te fijas, yo creo que ese tubo no pasa al tabique. No es suficientemente largo. La cuestión es la siguiente. Hay que pasar ese tubo por aquí, que no me acordaba yo de este factor. Y hay que hacer un agujero, que si lo hubiéramos pensado en un principio, pues el agujero hubiera ido pues hecho en el tabique. Integrado, sin tener que hacerlo ahora expresamente. Lo suyo, ya que vamos a hacer un agujero, es que ese agujero sea el que pase luego el multicapa. El multicapa, como ya sabéis, va a pasar por aquí. Estoy pensando en que quede en el lugar que va a pedir. 60-65 centímetros. Esta está a 58, pero hay que añadirle el suelo, como va a llevar el autonivelante, que será 1 centímetro o medio centímetro, más el suelo, serán 2 centímetros, 2 centímetros y medio, o sea que estaríamos en 55. Va a perder unos 3 centímetros. Por ende, hemos dicho entre 60 y 65. Vamos a calcular 65 más 3, 68. La entrada va aquí, de multicapa. ¿Dónde está mi metro nuevo? Lo perdiste. 68. La entrada es por aquí, tengo que meter aquí. Para. ¿De cuánto vamos a meter el tubo? De 50 hemos dicho, ¿no? Para que puedan pasar por ahí los tubos de agua fría y agua caliente para el baño de allá. O sea, para el fregadero de la cocina. Sí. Por lo tanto, tienen que pasar los tubos, tienen que ser de 50. 5 centímetros. 5 queda por aquí, pero hay que ganárselo de aquí. ¡Hala! A picar. Vale. No hay narices de meter esto aquí, cariño. De doblarlo. Lo suficiente es que esto es un tubo muy rígido. Nos pegamos un buen rato con el tubito de marras, y es que este tipo de tubo es para consumo humano, pero son muy rígidos. De hecho, en su día, cuando metimos la traída de agua desde fuera, tuvimos ya un montón de problemas con el tubo para poder pasarlo a través de los codos. Y ahora, una vez más, nos está dando guerra. No sé si no usar la otra llave inglesa para desatornillar la otra. De lo tosca que está. Ahí. Bien. Empiezo estimulante. No quiero soltar de ahí. No, sí. Te sujeto una de ellas, ¿no? ¿Ah? Y se soltó. Era la primera vuelta. Vale. Esta es la del teflón, esta no quiero que se mueva. Ahí está. Ay. Porque no perdía ni una gota y no quiero andar. Pues ahí está. Ahí está, sí, pero estoy pensando yo. No vamos a poner en el fregadero aún. Igual le echo una capa aquí de masa por esta parte, que vaya cogiendo uniformidad. Es absurdo ponerle masa ahora mismo porque está tan tenso este tubo que no se va a quedar bien colocado. Y no me va a gustar. Se va a quedar colocado con la forma que esta manguera le está mandando. Vamos, que se va a quedar así de momento, ¿no? Qué gusto da eso, ¿verdad? ¿El qué? Ese sonido. ¿Ya? No te muevas, ¿eh? Eso era imprescindible. Es que me ha parecido como que se había movido.
Graciosilla. Qué nervios, qué nervios. No entra. ¿Cómo no va a entrar? Lo que estás oyendo. No pongamos nerviosos. Bájale un poco. No, porque voy a mover los ladrillos. Madre del amor hermoso. Ay, qué jaleo. Aproxímalo ahí, que vea cuánto le falta. ¿Cuánto le sobra? Quítalo. ¿Ya lo has visto? Sí. Ay, Dios mío. El señor esté contigo Y con todos sus fregaderos. y con todos sus inconvenientes. Y lo que parecía fácil terminó complicándosenos también. Tuvimos que hacer varios intentos. Después de poner el fregadero varias veces, medir varias veces y afinar un poquito, por fin conseguimos colocarlo. Podéis pensar que vaya currazo que nos estamos metiendo para algo tan provisional, porque en verdad esta no va a ser la cocina definitiva y todo esto habrá que desmontarlo cuando hagamos el baño. Pero como para eso aún queda bastante tiempo, ya veréis cuando esté el resultado final cómo nos va a cambiar la vida. Esto es una de las últimas cosas que hemos hecho que más vamos a notar a nivel de comodidad. Otro detalle que nos hemos dicho es que la encimera provisional hay que tener bastante cuidado de que no te caiga algo encima y le pegue un golpetazo, porque es propensa a romperse. Entonces habrá que pensar algún invento para protegerla con una tabla o algo así. Thought it'd be golden, crossing the line and don't look back. Dios mío, ¿cómo te has dado cuenta de esto? ¡Qué barbaridad! Pues ¿qué hago? ¿Lo dejo? ¿Así como está? Sí, está perfecto. Vamos a ver los tornillos. Y una semana más, muchísimas gracias a todos esos culos constructores de sueños que hay al otro lado de la pantalla, acompañándonos en este proceso de cumplir nuestro sueño y mejorar poquito a poco nuestra calidad de vida. Nos vemos la semana que viene con más aventuras. Y ya sabéis, si estáis pensando montar un fregadero en casa, pensar en nosotras y llamarnos. Chapuzas a domicilio allá donde queráis. I've been sinking like a stone, Carolina, take me home. Nothing's ever really broken, I won't let you go. Es un poco pronto para ponerme a enredar aquí. Tengo miedo de darle un leñazo al fregadero y que se me levante o se me suelte o... Pero tenemos hambre, así que voy a intentar no golpear el fregadero. Voy a trabajar mi meticulosidad y a ver si consigo conectar esto sin golpear el fregadero, sin tocarlo, vamos. ¡Aquí no hay pérdida de agua! ¿Has abierto ya? Esto está perfecto. Perfecto. Jesús, ¿eso cómo lo vamos a hacer? No lo tengo claro. ¿Está grabando? Tampoco sé si esto se conecta así. Supongo que sí, ¿no? Abre el grifo, a ver qué pasa. Cuidado con la presión. Madre del amor hermoso. Soñadores, sale por ahí. ¿Y eso por dónde salió? Tira, no gastemos agua. Os habéis perdido la tragedia. ¿Qué tragedia? Pues que ha tirado el agua. Pues porque está muy empotrado. No sé cómo se hace esto. Vale, vamos a pensar. Oh cubo del Averno que te mandé a tomar viento, has vuelto a nosotras. Sin lanzar juramentos. Mañana se piensa. Ahora pones el cubo porque yo creo que esto hay que meterlo con forma o algo. Hay que mirar un poco en YouTube o algo de eso. De momento pon el cubo, vamos a limpiar la lechuga que tengo hambre. Muy bien. Y ya vosotros hasta mañana, soñadores.